Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando día domingo de películas. Ahora pues viene muy bien al tema que hemos estado hablando de los 500 años de resistencia indígena en México y vamos a hablar de la película Cabeza de Vaca. Esta obra en la que va a estar pues plasmada y ambientada en los primeros años de América colonial, a principios del siglo XVI-XVII, en la que se va a hablar de ese México mágico, de un México mágico donde se va a encontrar un cúmulo de conocimientos perdidos que no se platican bien y que en la película lo retoman pero no lo dejan muy claro. Ese México desconocido donde se hablaba de chamanes, de brujos, donde ellos tenían el poder de la resurrección o también de regresar a una persona si ellos no querían que se fuera. Eso le pasó a Cabeza de Vaca y eso es lo que él va a ir comentando a través de que cuando él se quería escapar, uno de los chamanes que era un hombre enano, sin brazos y nada más tenía piernitas, pero él tiene un brujo y le hacen un ritual donde ponen a una lagartija en un hilo a girar en un palo. Y esa misma sensación siente él al ir huyendo, ¿sí? Él siente que está dando vueltas nada más y cuando retorna a donde están ellos. Eso lo vivió él y eso lo va a ir haciendo. Cómo se van a ir haciendo esos rituales, todas esas experiencias que va a pasar Cabeza de Vaca, que en esos movimientos de la conquista, pues van a aprovechar pues primeramente para expandirse, pero también para, por medio de la religión, a tomar también muchos esclavos, esclavos para edificar sus iglesias y meter una nueva religión. O sea, aquí se va a ir viendo muchas cosas que, que no explican bien en la película, pero que están plasmadas de eso que está pasando ahí. Ahí tampoco se ve que lo ambienten en situaciones de esas locaciones de pirámides, porque en esas épocas ya estaba todo lo de los aztecas y había cantidad de pirámides. Y en la película parece como que son tierras pues secas, tierras deshabitadas donde hay puros indios ignorantes y todo eso, pero atrás de todo eso hay una magia, hay un ritual, hay conocimientos y que en la película pues no plasmaron porque primero porque puede ser que lo hayan hecho pues con esa tendencia, la tendencia de que no saliera, pero ya existía. Aquí vamos a ir viendo cómo van Cabeza de Vaca va a ir comentando eso y los indios que aparecen ahí son indios con taparrabos nada más o como que fueran africanos, algo así salen, pero en realidad eso no era México. México, si algo tenía en el 1500, pues eran los vestuarios, eran esas plumas de esas aves místicas, raras, el quetzal, el pavo real, tantas y tantas plumas, las espinas de faisán, y habían pues todas esas piedras preciosas como el jade, como la obsidiana y como tantísimas piedras más que se usaban en sus vestuarios, eran esplendorosos y que ahí no lo sacan. Tal vez es una forma, pues como se ha dicho a través de la historia, contada por los conquistadores, ¿verdad? Pero en realidad eso no era México y pues son una de las cosas que se van a ir reflejando y que quisimos pues retomar porque esas cosas no las plasmaron y las deberían haber plasmado porque están hablando de ese México antiguo en el que pues algo importante que estaba ocurriendo era que se estaba originando la conquista. Y aunque esto es una expedición que se llega a perder, una película hecha en 1990 y en la que va a estar basada en una historia de conquista, que pasó 8 años con los indios americanos
al naufragar en las costas de Florida, según lo van ubicando, y que el director pues es Nicolás Echeverría y adaptada de las adaptaciones que se hicieron en la película Cabeza de Vaca, que va a salir al cine el 23 de marzo de 1991. El guion es de Nicolás Echeverría y Guillermo Cherindán, y el idioma pues es en español porque está hecha en México. La Cabeza de Vaca es una película mexicana de 1991 inspirada en el libro de Naufragio y comentarios de los conquistadores españoles Alba Núñez Cabeza de Vaca. Es de género dramático y va a estar encabezada por ese ciclo de cine que se estaba originando para dar reconocimiento pues a toda esa cultura artística. Cabeza de Vaca en el ciclo de cine El Careo de las Culturas va a estar basada en los escritos de los conquistadores españoles del mismo nombre, que narra cómo se embarcó una expedición de Pánfilo de Narváez a Florida. Cuando la expedición va a naufragar en las costas de Texas, tras de ser diezmados por las flechas indígenas, Cabeza de Vaca va a caer prisionero y es convertido en un esclavo junto con algunos sobrevivientes de la expedición durante varios años. Alba Núñez, Cabeza de Vaca, será el servidor de un chamán tras su mante y aprenderá sus técnicas curativas, porque a él se le va a llegar a dar inclusive ese poder del bastón, ya como un chamán, para poder él realizar todas esas resurrecciones, porque él vuelve a hacer que los muertos revivan, ¿sí? Y él va agarrando todo ese misticismo que cuando lo vuelven a recuperar los conquistadores, a recogerlo, él se queda tan impresionado porque él ya su mentalidad ya cambió, su mentalidad ya no es española, su mentalidad ya es mística, ya es indígena, porque él llegó a amar a todos ellos, llegó a encariñarse con toda esa gente porque el chamán, el enanito, cuando él se va, se pone a llorar, se pone a llorar de que ya lo querían. Y entonces ahí se va a ir viendo cómo son todo ese mundo mágico en el que está plasmada Cabeza de Vaca, y que va a comentar cómo esos náufragos y todos esos comentarios que va a hacer Alba Núñez Cabeza de Vaca cuando lo encuentran, porque los demás compañeros empiezan a contar mentiras. Empiezan a contar de que encontraron templos llenos de oro, que encontraron mujeres con 3 pechos, y empiezan a contar fantasías que van haciendo las leyendas que vayan agarrando un sabor equivocado. Y entonces aquí en este filme latino va a tener esa característica de ir plasmando en una película el tema tan importante que tuvo que enfrentar todos esos seres que venían de Europa, de España, ¿sí? Y encontrarse en un mundo diferente al de ellos, con otras costumbres, con cuestiones más místicas, porque como hemos visto, los problemas de Europa estaban basados en religiones, pero en religiones católicas, en religiones del cristianismo, y aquí era otro tipo de religión. Y al enfrentarse Cabeza de Vaca a todas estas situaciones, pues va a agarrar una cosa diferente. Inspirada a todas estas narraciones del propio Alba Núñez, el film es un verdadero poema lírico y visual sobre el encuentro de los europeos con América. Cabeza de Vaca va a narrar cómo durante sus primeros años de la conquista española, en 1527, el tesoro de Carlos I de España embarcó en una expedición de Pánfilo de Narváez que iba a Florida, cuando la expedición va a naufragar en las costas de Texas. Tras de ser diezmado por flechas de indígenas, Cabeza de Vaca va a caer y va a ser prisionero, y es convertido en esclavo junto con algunos sobrevivientes de la expedición, y durante muchos años Alba Núñez será un servidor de ese chamán que ya les comento, y que le va a enseñar toda esa magia que tiene esto. Y esta película se va a convertir en una propuesta histórica rigurosa, un film de Echeverría planteando una visión plástica de ese mundo americano
en el siglo XVI. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima película.